Buenos días estudiantes, mi nombre es Halsen Aguilar y hoy vamos a comenzar con el módulo 1 sobre intervención fonoaudiológica. En este módulo vamos a hablar de anatomía y fisiología del oído, procesamiento en el oído, congruencia de pruebas, consideraciones audiológicas, soluciones auditivas, abordaje pediátrico y lo que viene siendo la intervención centrada en la familia. El oído está compuesto por tres grandes partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo consta del pabellón auricular. En el oído medio tenemos la caja timpánica, donde están el tímpano, los huesecillos, los tres huesecillos del oído medio, que son tímpano, martillo, yunque y el estribo. Y ellos actúan entre sí para mandar la señal a nivel interna, donde se encuentra el oído interno. La cóclea, quien es encargada de mandar esa información que llegó desde afuera en parte mecánica, la convierte en eléctrica y eso lo manda por el nervio auditivo al cerebro. ¿Pero cómo lo hace? Pues después que la onda atraviesa todo el oído externo, medio e interno, llega a la vía auditiva. En la vía auditiva es donde realmente nuestro cerebro va a procesar toda esa información. ¿Qué tipo de información? Localización del sonido, la memoria auditiva, discriminación de los sonidos, de punto y modo de articulación, de un fonema a otro, poder escuchar frente a lo que nosotros llamamos figura fondo, poder enfocar la atención hacia algo en específico aunque haya ruido alrededor. Todo eso lo hace el cerebro. El oído prácticamente solamente es el encargado de mandar la información hacia la parte interna, pero ya estando en el nervio auditivo, ahí es donde empieza todo el procesamiento de la audición, lo que llamamos como procesamiento auditivo central. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta cuál es mi nivel de audición? Necesito realizar diferentes pruebas. Entre ellas tenemos la audiometría, impedanciometría, emisiones otoacústicas y los potenciales evocados. Existen otras pruebas, sí, pero quizás estas son las cuatro más importantes. Cada una de estas pruebas evalúa algo distinto, según pues las necesidades también que se requieran en el momento. Lo importante aquí sí es la prueba porque nos ayuda a determinar pues el nivel de audición del paciente, pero más que todo es que haya congruencia entre las mismas, porque esto es crucial para poder dar un diagnóstico o una impresión diagnóstica. Si no tenemos seguridad, pues la verdad es que se vuelve un poquito más complicado el diagnóstico y asimismo la solución o tratamiento que se le puede dar al paciente. Existen diferentes tipos de pérdida auditiva, pero no solamente por el área de lesión, sino también por el nivel de audición. O sea, puede ser una pérdida auditiva en el oído medio, en el oído externo o en el oído interno. Esa es la localización de la pérdida auditiva. Y pues para cada una de estas pérdidas auditivas existe una solución auditiva. Por eso es importante el diagnóstico. ¿Por qué? ¿Desde cuándo yo tomo la decisión de adaptar una prótesis? Pues desde que el paciente presenta, aunque sea una pérdida leve. Muchas veces los pacientes te dicen, bueno, es que tengo una pérdida auditiva leve, yo igual escucho bien, no necesito audífonos. Eso no es cierto, porque al final necesitamos que el oído mande lo más posible, lo más completo posible esa información hacia el cerebro. ¿Por qué? Porque si no el cerebro se acostumbra a escuchar mal. Y asimismo el paciente, si está en periodo de adquisición de lenguaje, asimismo va a hablar. Hay personas que pues lo dejan pasar y esto cada vez va deteriorando no solamente la parte de audición, sino la parte del procesamiento auditivo, lo que tiene que ver con el cerebro. Entonces, para cada tipo de pérdida auditiva, por suerte, gracias a la tecnología, hoy día existen muchas soluciones. Tenemos los audífonos convencionales, las prótesis auditivas pasivas de oído medio, los dispositivos pasivos de conducción ósea, el implante activo de conducción ósea y el implante coclear. Por lo tanto, un abordaje pediátrico debe estar compuesto de lo siguiente.
Un diagnóstico precoz. Mientras más temprano yo puedo detectar esa pérdida auditiva, mejores resultados vamos a tener en la rehabilitación auditiva del paciente. ¿Por qué? Porque si lo detecto temprano, ya yo sé cuál es el tipo de pérdida auditiva y sé qué tratamiento abordar de una vez. Importantísimo el seguimiento auditivo y también involucrar a los padres en el proceso de rehabilitación y la adquisición y desarrollo del sistema lingüístico. ¿Por qué? Porque nuestra misión en la rehabilitación es poder eliminar las barreras para poder tener una comunicación efectiva. Entonces, para esto yo necesito crear un plan terapéutico que esté centrado en la familia, en donde existan profesionales creativos, padres activos y niños motivados. Si no hay motivación, ese niño no va a aprender. Si no hay un profesional creativo que pueda establecer un buen plan terapéutico con unos buenos objetivos, metas a lograr en un tiempo determinado, sobre todo con expectativas reales, ¿sí? Mandando trabajo en casa, que los padres puedan replicar lo que se hace dentro de terapia en casa, en el día a día, en la vida diaria y sobre todo con actividades que sean llamativas para los niños, que les sea interesante. Por eso esto es un trabajo en conjunto de estas tres áreas, por decirlo así. ¿Por qué? Porque muchas ocasiones en los adultos, los acompañantes o los padres acompañan en ese momento que se da el diagnóstico. También a veces pueden tomar decisiones claves para la rehabilitación del niño. Y pues también es importante para maximizar el beneficio de los dispositivos de amplificación. En el caso de los niños, pues obviamente es el participante clave a lo largo de todo el proceso, tanto de diagnóstico como de la intervención. Es un tomador de decisión clave, sobre todo para determinar cuál es el método de comunicación que va a utilizar el niño, qué tipo de ayuda auditiva es la que finalmente pues va a utilizar y pues también es esencial para maximizar el beneficio de la amplificación. Tengamos en cuenta, en el caso de los niños, la reorganización cortical, el tiempo de organización cortical. Por ejemplo, un niño de 3 años, que es este caso, fue implantado a los 2 años de edad. ¿Sí? Es decir, él solamente tiene 1 año de edad auditiva. Aunque el niño tenga 3 años, al momento que se le coloca o se le activa su procesador de audio o se le coloque su audífono, ahí es donde ese niño va a empezar a escuchar, sobre todo si tiene una pérdida auditiva profunda. Entonces yo no puedo esperar tener resultados o que un niño de 3 años hable como un niño de 3 años cuando solamente tiene 1 año de edad auditiva. Entonces, para eso es importante lo de la prevención y el diagnóstico precoz. Establecer estrategias para poder alcanzar las metas, crear ambientes adecuados acústicamente, favorecer la comunicación en todos los ámbitos, favorecer la confianza, incentivar la comunicación, respetar los tiempos de espera, favorecer la imaginación, información de importancia para lograr los objetivos y crear ambientes adecuados acústicamente. Como reflexión me gustaría que viéramos este párrafo. Cada palabra que dices construye el cerebro del niño. Y esto es cierto, porque si yo quiero que un niño hable, yo tengo que hablar, tengo que interactuar con ese niño. Si yo quiero que un niño aprenda el lenguaje, tiene que estar equipado adecuadamente a nivel auditivo, acceder a todos los sonidos del habla. Porque si ese niño no puede acceder a los sonidos del habla, no va a aprender a hablar, no va a aprender a escuchar. Entonces es súper importante el tema de que no solamente coloco una prótesis auditiva y ya el niño va a hablar, no. Necesitamos interactuar, necesitamos que sea un trabajo en equipo, en donde no solamente se involucren a los familiares, sino desde el cuidador, la sociedad, los amigos del colegio, que se involucre todo el mundo para poder lograr mejores personas para un futuro. Muchísimas gracias.